Claro, estamos en los 50 años del concilio y se están preparando muchas. Así es. Y hay que rescatar justo... El Papa nos está pidiendo en el año de la fe el concilio, el catecismo de la Iglesia. Pues realmente el año 67, 1967, Landázuri, que venía del concilio, y había sido uno de los padres conciliares, quería que el concilio llegara a Lima. Porque realmente acaso no había habido, sí había comunicaciones e informaciones, pero no había vibrado Perú y tampoco Lima. Entonces organiza una misión. Vienen 300 misioneros de España, en parte religiosos, a predicar la misión que se fue preparando. Y a mí me pide que me encargue de animar los medios de comunicación, que en ese tiempo no eran como ahora. Todo teníamos que hacerlo, por supuesto, en vivo y en directo, como ahora en este momento. No había grabaciones previas ni cosa parecida. Y de hecho conseguimos una colaboración de los medios de comunicación. El título era muy bien bello, ¿no? El título, como eslogan, el concilio llega a Lima. Qué interesante. Yo recuerdo que la encargada de la promoción, de buscar la imagen, el logo, andaban los peritos, pero al final salió de unos cuantos de nosotros y nos pareció eso. Y realmente el concilio llegó a Lima. Y los artistas en televisión anunciaban, llega el concilio. ¿Quiénes son los padres conciliares? ¿Quiénes son los misioneros? Y se fueron por todo lo que en Lima era entonces. Las parroquias, las capillas, los colegios, las universidades, los centros de trabajo, las empresas y también los medios de comunicación. Yo creo que fue una llegada. Y para mí fue una experiencia. O sea, la misión, ¿qué fue? Hablar del querigma, la misión, algo del concilio. Sí, había, ¿cuál fue el contenido? Había una temática más o menos preparada que tenía en cuenta la nueva visión de la Iglesia desde el concilio, pero centrada en Jesucristo sin duda. Pero había el anuncio, la predicación, pero también había la exigencia de ser luego en la vida coherentes con aquello que creemos. Pero en el fondo era también preparar a quienes no habían recibido los sacramentos iniciales, como el bautismo, animarles a que mandaran a sus hijos a bautizar, incluso gente de más edad, y también a la gente no casada que se animara a casarse, pero no era solo la parte sacramental, sino que tenían que tomar eso en la integridad de una visión ya de la Iglesia que quiere cristianos que vivan en la familia y en el mundo y de acuerdo a las exigencias de la fe y del discipulado que diríamos hoy, ¿no? Bueno, eso fue una etapa muy interesante. Bueno, termino yo esa etapa, vuelvo todavía un tiempo allí a mi tierra, Bilbao, pero por suerte el año 69 me dijeron, vuelves al Perú, pero ahora vuelves como superior de tu congregación. Bueno, y ahí me tocó... ¿Cuántos habría más o menos? ¿Cuántos pasionistas? En ese momento éramos como unos 70, más que ahora. Sí. Claro, en esa época de mi región, de nuestra provincia religiosa de Bilbao, veníamos muchos misioneros. De mi propio curso nos hemos ordenado 22 sacerdotes. De ellos 9 hemos estado simultáneamente en el Perú. O sea que veníamos como enredada, como dice el Perú. Pero nosotros sabíamos que nuestro destino fundamental era la selva. Estábamos en la Vicariato Apostólico de Yurimaguas y en la Prelatura de Moyobamba, San Martín y Loreto. Tanto es que yo desde chico, desde que me inicié en un colegio apostólico seminario menor, yo sabía de las ciudades, no de la costa peruana, pero me sonaba Juanjuy, Tarapoto, Yurimaguas, Olamas o Moyobamba. Porque ya estábamos, y los misioneros cuando venían nos contaban sus aventuras y su trabajo, y esto nos iba animando misioneros. De modo que todos potencialmente queríamos ser misioneros. Y cuando venía el obispo de Yurimaguas, el de Moyobamba, ya sabían, bueno, nos levantábamos toda la mano. Pero lógicamente era un salto regular, venirte a la selva de entonces, sin luz eléctrica, sin medios de comunicación, etcétera, etcétera, era vivir a otro mundo, aún en el propio Perú. Cuando a mí me hacen obispo, me voy de San Isidro a Yurimaguas, ¿no? Y claro, era como ir 50 años para atrás, porque las diferencias que todavía se dan entre las regiones del Perú entonces eran todavía mucho más evidentes y mucho más fuertes, ¿no? Pero bueno, yo creo que los pasionistas nacimos para ser misioneros, pero el que motivó esta venida, tú lo sabes, fue Monseñor Lizón. Entonces, otro Santo Toribio, ¿no? Claro, él fue Santo Toribio en Chachapoyas y el que hizo que los pasionistas viniéramos urgidos por él, porque vio que estaba abandonado el rebaño en toda esa región de San Martín y Loreto, y él se preocupó por eso, y no fue fácil convencer a los pasionistas que vinieran al Perú. Y por suerte en ese momento había muchas vocaciones, particularmente en la tierra vasca, y vinieron 12 de golpe, de los cuales 6 eran sacerdotes, 6 hermanos religiosos, y ahí se vinieron. Y con el gran obispo de Chachapoyas, caminando se fueron
por la montaña, pasando por Cajamarca, Chachapoyas, hasta llegar, tardaron como 2 o 3 meses, predicaban las misiones, iban bautizando, iban predicando hasta llegar a la selva. Pero después, la primera misión que surge no es la prelatura de Moyobamba, sino el Vicariato Apostólico de Yurimaguas. El año que es canonizado San Gabriel de la Osa, que fue el año 1920, el 21 se crea lo que se llamó entonces la Prefectura Apostólica, que después sería el Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Porque la prelatura viene en 1948. Eso es ya como una autonomía, una independencia. Así es. Pero esto también dependían de... Es que ahí hubo un problema de antes. ¿El problema cuál era? Nosotros como religiosos pasionistas éramos de convento, de retiro, de comunidad. No éramos de vivir tanto en el mundo ni de dirigir parroquias. No era nuestra pastoral ordinaria. Nuestra pastoral era el ministerio de la palabra, la predicación, la atención a los enfermos o a los más necesitados. Entonces, aquella primera experiencia tuve dificultades porque no era tan compatible la vida tradicional nuestra, su carisma con esa misión. La misión que nos había tocado, porque ahí había que atender a los pueblos, ahí no se podía decir yo vivo en el convento, sino tenía que estar ahí. Y entonces en un momento dado la congregación pensó que eso no era, digamos, nuestro terreno propio, y hubo una orden de retirarse. Pero ahí es donde intervino Monseñor Lisón. Lo mismo que antes los había animado a venir, ahora también tuvo que trabajar mucho para convencer otra vez. Recurría al nuncio aquí, en el Perú, recurrieron a Roma y al final la congregación volvió otra vez a aceptar que ante la urgencia y el pedido del Santo Padre teníamos que estar siguiendo en el Perú. No podíamos abandonar esa parte del Perú a la que estábamos entregando los mejores religiosos que teníamos. Y yo por eso digo que muchos nos han conocido luego más en Lima, que estar en San Isidro. No es lo mismo que estar en Yurimaguas o estar en la frontera con el Ecuador, en el río Marañón, en el Pastazo del Morona, igualmente que en San Martín. Y sin embargo... Pablo VI decía que toda tierra es país de misión, ¿no? Así es, no, y eso lo he vivido. Y de hecho a mí me ha marcado eso mucho, tanto como joven pasionista, como superior, y mucho más, cuando me tocó ser el obispo de Yurimaguas durante más de 17 años. Eso sí que hay que contar, ¿no? ¿Cómo encajó? Porque hay algunos que dicen, a mí me gustaría que se enteren, ¿no? ¿Cómo vive un obispo? ¿Cuál es la jornada? Claro que no es lo mismo en Yurimaguas que en el Callao, que ahora como emérito, ¿no? Así es. Pero bueno, la jornada de un obispo, ahí, ¿cómo sería? Yo ante todo, en Yurimaguas yo era un misionero más. Vivía con los misioneros pasionistas, junto al río Ayaga, cerca de la catedral, mi vida era normal. Lo que pasa es que yo tenía compañeros que llevaban más años que yo, más experimentados, porque tienes que meterte en el río, y a lo que ocurra en ese recorrido que a veces podía durar varios días. Además, varios fallecieron, tienen mártires. De nosotros ha habido 4 misioneros pasionistas ahogados en los ríos, y luego, digamos, naturalmente, las situaciones de las enfermedades propias del trópico, que puede ser la malaria, paludismo y otras más. Pero, de hecho, esa tarea misionera, por eso el obispo no se diferenciaba de los demás. Que en el vestido pusieras alguna cosa diferente, pero además era igual. No, nuestra jornada, como siempre, ya era la primera jornada que la selva se levanta la gente muy temprano. Era nuestra oración de la mañana, en comunidad, yo hacía junto con la comunidad, y luego ya entrábamos en las tareas que a uno le correspondieran, eso en el centro de Yurimaguas, porque mis compañeros misioneros, igual que la misionera, estaban a muchas horas de días y de río, a los cuales yo tenía que visitar. Entonces, esa era una visita que sin duda era bastante complicada, pero bueno, era una aventura. Hoy se habla de turismo de aventura, se lo hacíamos nosotros siempre. Pero lógicamente llegabas a un pueblo, no tenías luz eléctrica, no tenías una cámara frigorífica o frigider, no tenías comunicación. Después ya nos inventamos nuestra radiofonía por frecuencia fija, teléfono ni pensar, aún en Yurimaguas apenas había una telefonía central, pero eso mismo te hacía sentirte, pues que tú eras libre de hacer la obra que Dios quería. En la parte religiosa, dedicados a catequizar a la gente, formar catequistas, era una de las tareas más importantes que hemos realizado. Igualmente los promotores, que podíamos llamarle promotores sociales, como también los promotores de salud, etc. Y luego la ayuda de muchas comunidades religiosas que fueron viniendo, asociándose a la obra de los misioneros pasionistas. ¿Qué congregaciones? Allí inicialmente las primeras fueron las Franciscanas Misioneras de María, que estuvieron muchos años, ahora no están, que acompañaron a los pasionistas desde el comienzo. Luego fueron llegando otras congregaciones religiosas más modernas, como la Compañía Misionera del Sagrado Corazón,
luego fueron llegando las misioneras lauritas, han ido llegando las compasionistas, han ido llegando otras muy diferentes congregaciones religiosas. Y de varones, pues en esa época, congregaciones religiosas no las tuvimos en el Vicariato de Yurimaguas, en la Perla de Moyobamba sí. Ahí llegaron, por ejemplo, los padres vicentinos, también los padres claretianos, etcétera, ¿no? Ahí creo que en la misión todos nos sentimos tan misioneros, hermanos, que en las congregaciones mismas, pues con nuestros carismas diferentes nos integramos perfectamente. Pero la vida misionera de la selva a mí me marcó. Y por eso nunca yo pensé que iba a salir de la selva. Yo estaba feliz ya después de 17 años en la misión. Y allí hay una gran obra educativa también. He visto la creación de institutos. Bueno, es que el misionero, como solía decir mi predecesor, Monseñor Lázaro, es todista, tiene que hacer de todo. Tienes que hacer de mecánico si se te avería el motor de tu bote o de tu lanchita, etc. Y la tarea de promoción, que hoy diríamos de promoción humana y social, la teníamos desde el principio. Cuando llegan los pasionistas a Yurimaguas o a Moyobamba, ¿qué pasa? Si había que hacer una iglesia, si había que levantar la catedral, no había con qué. Los hermanos se convertían en constructores. Había que hacer una ladrillera, había que buscar hacerse un aserradero, había que trabajar todo. Eso luego se convierte en una escuela de carpintería. Mucha gente se ha capacitado a través de esa relación con los nuestros. Yo mismo, lo primero que hice es crear una escuela taller de carpintería y ebanistería, que ha funcionado durante años, donde nosotros fabricábamos puertas que luego las vendíamos en Lima, pero lo que era es dar a esa gente, digamos, su capacitación, lo que ahora después he tenido que replicar en Pachacute, que en el Callao, ¿no? Y en la parte educativa, las primeras escuelas, las primeras escuelas normales, los primeros institutos, todo surge de la misión y de la Iglesia, a través de la congregación pasionista. El Estado le llega después. Primero eran escuelas misionales, luego eran escuelas que entonces se llamaban fiscales o nacionales, y yo creo que esa labor educativa ha sido fundamental. Y hemos formado a maestros, hemos formado a promotores sociales, y en el campo de la salud igual. Pero ahí sí las religiosas han sido fundamentales, porque ellas llevaban más el campo de la salud y de la sanidad. Luego he visto que hay una debilidad de Monseñor que es por las contemplativas, ¿no? Bueno, eso ha sido el regalo mayor que he tenido en mi vida. Bueno, influyó algo en mi vida tener una tía Clarisa. Desde niño yo le he visitado a mi tía Clarisa, se llamaba Cristina. Estaba en Orduña, una población que está en Vizcaya, pero que está en la frontera con Álava. Y yo desde pequeño decía, ¿qué harán estas monjas? Bueno, pues llegó el momento, yo fui conociendo la vida contemplativa y vi que la misión de Yurimaguas faltaba, y en general en toda la selva faltaba las congregaciones contemplativas.